hablar de todo esto. Bienvenido y buenos días, Sebastián. Gracias por tomar la comunicación. Hola, muy buenos días, Carmen. Un gusto de estar aquí, de poder participar en tu programa. Igualmente, aprecio muchísimo, Sebastián, que estés aquí porque, bueno, el mapa mundial está ahí. Hay un informe muy grande, un informe que nos da las grandes perspectivas y los grandes ejes. Está, desde luego, el desagregado para ver qué pasa en América Latina y qué pasa en cada uno de los países. ¿Cómo explicar el conjunto para iniciar la charla, Sebastián? Te propongo. Claro, este es un informe de situación global, ¿no? La situación económica a nivel agregado en el mundo y además también hacemos análisis para las distintas regiones y también para muchos países. Bueno, el panorama económico global, como lo mencionamos en el informe, nosotros estamos proyectando que el crecimiento económico este año 2025 se va a mantener en un 2,8%. Eso es lo mismo que el año 2024, que también fue un 2,8%. Ahora, esta estabilidad en el crecimiento, sí es importante mencionar de que es un crecimiento relativamente bajo, ¿no? Si comparamos esta tasa de crecimiento con respecto al promedio de lo que creció la economía mundial entre 2010 y 2019, que fue un 3,2%, este es un crecimiento bajo. Y en ese sentido también vemos que el año 2025... la incertidumbre que se está derivando de las tensiones comerciales, de las tensiones geopolíticas, de la fragmentación a nivel global, también van a ser una característica muy relevante. Y por tanto, es muy probable, ¿no?, que veamos una renovada volatilidad, por ejemplo, en los mercados financieros. Y en ese sentido, la incertidumbre, ¿no?, es un factor, ¿no?, que está impactando de forma muy significativa a los países en desarrollo y en América Latina, por supuesto, también. Ni más ni menos. Si te detienes, como te propongo, específicamente en América Latina, ¿qué más nos dirías? Estamos hablando de que en las perspectivas económicas de América Latina y el Caribe, bueno, pues se requiere un conjunto de cosas. ¿Qué perspectivas se tienen? ¿Cuáles son los ejes principales para esta región del mundo? Sí, claro, no. Para América Latina, América Latina, nosotros estamos proyectando que de hecho el crecimiento económico de América Latina este año 2025 se va a acelerar de un 1,9% a un 2,5%, lo cual, claro, es una mejora, pero es muy importante entender que aún este crecimiento sigue siendo bajo, sigue siendo y sobre todo insuficiente, ¿no? Como tú también mencionabas al comienzo, para que este crecimiento se traduzca en un fortalecimiento importante en los mercados laborales, en el empleo, en los salarios, y de esta manera realmente que eso se transforme, ¿no?, en una mejora en los estándares de vida. América Latina viene con un problema de crecimiento ya hace muchos años. De hecho, vamos a completar ahora una década en que, si vemos el promedio de crecimiento para la última década, es el promedio más bajo de las últimas 5 o 6 décadas en la región. Entonces, la falta de crecimiento, el crecimiento bajo, es un problema estructural en América Latina, no solamente en algunos países, sino que es bastante generalizado. Entonces, la región tiene que redoblar los esfuerzos para poder aumentar el crecimiento y de esta manera avanzar a pasos no más importantes, más significativos hacia los objetivos de desarrollo sostenible. Además, es importante mencionar que esta aceleración del crecimiento que te mencionaba antes viene, es muy explicada, ¿no?, por la recuperación de Argentina. Argentina, los 2 últimos años tuvo una recesión muy fuerte, muy marcada, y este año nosotros proyectamos que va a crecer al 4%. Entonces, pasar de una recesión a un 4%, por supuesto, tiene un peso bastante importante en el agregado regional, pero hay otros países, ¿no?, grandes, caso de México, caso de Brasil, que vemos una desaceleración, de hecho, del crecimiento económico para 2025. Bueno, te imaginarás que nos importa muchísimo todo lo que nos dices, pero particularmente nos gustaría que te detengas en México. Ya nos diste aquí este primer punto, pues delicado y grave al final de cuentas, porque pues sí hemos estado en un proceso de bajo crecimiento en los últimos años, y este que está empezando no apunta nada bien.
Cuéntanos más de esta parte de la historia, Sebastián. Claro, exactamente, como tú bien dices, México mantiene, ¿no?, un crecimiento bajo, y de hecho para este 2025 nosotros proyectamos que el crecimiento se va a desacelerar de un 1,3% el 2024, de un 1,6 el 2024 a un 1,3 el 2025. Esto se debe fundamentalmente a una reducción en el consumo interno, también a los esfuerzos, ¿no?, por una consolidación fiscal, por una reducción de los gastos fiscales por parte del gobierno, y también en forma importante, ¿no?, por una desaceleración en la economía de Estados Unidos. Con esto México va a completar 3 años, ¿no?, de una desaceleración en su economía. Y además es importante, ¿no?, como ha estado, como se ha discutido y se viene discutiendo estas últimas semanas, ¿no?, existe una alta incertidumbre de cuáles van a ser las medidas que va a implementar el nuevo gobierno en Estados Unidos. Y en ese sentido vemos que también hay un riesgo hacia la baja, o sea que este crecimiento podría ser aún más bajo el año 2025 en caso, ¿no?, de que se materializaran algunas medidas que se han estado discutiendo, como una subida de aranceles y otras medidas. Ahora también me gustaría mencionar, sí, que si bien este es un panorama económico muy complejo, difícil por así decirlo, para la economía mexicana, a su vez nosotros también hemos visto que se han producido mejoras en ciertos ámbitos socioeconómicos, y en ese sentido me gustaría destacar el aumento de los salarios mínimos que se ha producido. Ahora aumentó en un 12% el salario mínimo, que se suma a una subicana, así como otras, la mayoría de las economías latinoamericanas enfrentan el desafío, ¿no?, de aumentar el crecimiento, no solamente este año 2025, sino en el mediano plazo, para así fortalecer, ¿no?, sus avances a los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Cómo entender y cómo explicar lo que ocurre con México? Te pregunto, Sebastián, una vez que se ha dicho con mucha insistencia que es una ventana de oportunidad para México muy fuerte, la del nearshoring y la relocalización de procesos. A ver, si estamos en esta ventana de oportunidad tan enorme, histórica, ¿por qué no se logra al final de cuentas? ¿Por qué México? ¿Cuáles son los factores principales desde el punto de vista del análisis que están haciendo ustedes por los cuales México no logra dar el paso para crecer, para realmente detonar un crecimiento importante, siempre, pero en un contexto como este, donde teóricamente tenemos el viento a favor y no ocurre? ¿Qué tipo de cosas están sucediendo? Muy buena pregunta, Carmen. La verdad que en ese sentido, claramente México está con una oportunidad. La posibilidad del nearshoring es una tendencia, ¿no?, a nivel global, ¿no?, de una mayor fragmentación, de una división de las cadenas de suministro global, y en ese sentido hay países que están muy bien posicionados, como tú bien mencionabas, el caso de México. Creo que México en ciertas áreas está avanzando en la dirección correcta, se están haciendo reformas, ¿no?, que van en la dirección correcta. Por ejemplo, se está avanzando en la política de simplificación de trámite, hay una cartera de proyectos bastante importantes. Creo que el nuevo gobierno además está jugando un rol importante para que las reformas, ¿no?, que se están implementando no generen mayor incertidumbre política, y en ese sentido vemos que el gobierno está tomando actualmente acciones en la dirección correcta. Ahora, muy importante es mencionar, ¿no?, que para que México pueda fortalecer y aprovechar, como tú decías, en su potencial, ¿no?, esta oportunidad, ¿no?, es muy importante avanzar con una política fiscal que sea estratégica, que sea proactiva y que le dé mucha importancia al tema de la innovación, ¿no? A nivel global vemos que las nuevas tecnologías están jugando un papel muy relevante en cómo las economías están respondiendo, ¿no?, a esta mayor incertidumbre. Se están generando nuevos sectores, se están generando nuevos procesos productivos por toda esta nueva tecnología, y en ese sentido la capacidad de innovación
y cómo los países, en el caso de México también, cómo pueden fortalecer sus capacidades de innovación, sus capacidades locales, es algo muy importante para adecuarse, ¿no? A estos cambios que están sucediendo a nivel agregado, a nivel global, y así poder aprovechar las oportunidades. Y en ese sentido, me gustaría también enfatizar que hay distintos países, ¿no?, en América Latina que necesitan avanzar hacia ese Estado y hacia esa política fiscal estratégica más proactiva, ¿no?, donde las inversiones públicas tengan la capacidad de catalizar inversiones privadas. Y ahí México y América Latina tienen un rol muy importante que jugar. Hay un espacio ahí, ¿no?, que hay que aprovechar, y cómo el Estado puede catalizar las inversiones privadas, que son muy importantes y muy necesarias. Ni más ni menos. Bueno, no lo plantean ustedes, pero algunos especialistas empiezan a utilizar el concepto de recesión técnica. ¿Coincides en este concepto para definir hacia dónde se enfila la economía mexicana? Mira, la verdad que desconozco el debate ese respecto a la recesión técnica. Lo que sí es importante mencionar, ¿no?, es que México va a continuar con un crecimiento bajo, ¿no? Y eso es, en el fondo, más allá de las discusiones, como dice incluso, recesión técnica, más allá, ¿no?, de esa discusión, sí, claramente el 2025 va a ser un año complejo en el ámbito económico, y donde la política fiscal tiene que ser, hay un desafío muy importante, porque la política fiscal, y lo ha anunciado el nuevo gobierno, hay un proceso, hay un esfuerzo de consolidación fiscal por reducir el déficit fiscal este año 2025. Y es importante que esa reducción del déficit, que va muy bien encaminada y que va en la dirección corriente, en la dirección correcta, eso no afecte aún más el crecimiento. Entonces, ahí es donde el rol estratégico, ¿no?, de las decisiones en la política fiscal adquieren una muy gran importancia. Entonces, eso me parece que es importante de destacar. ¿Consideras tú y la Oficina de Asuntos Económicos del Departamento de Naciones Unidas de Asuntos Económicos en este informe contemplan la necesidad abiertamente de una reforma fiscal en México? Dicho así. Mira, respecto a la reforma fiscal, la verdad que esa es una decisión, por supuesto, no. Nosotros no tenemos una evaluación y por así decirlo, recomendaciones en ese sentido. Creo que el nuevo gobierno está con una agenda muy clara, muy definida, sabe los pasos y hacia dónde quiere seguir, y a nosotros en ese sentido no nos corresponde, ¿no?, catalogar o no si es el momento, ni cuándo no sería el momento para una reforma fiscal. Lo que sí es importante mencionar y creo que se están haciendo los esfuerzos en ese sentido, es importante también que aumenten los esfuerzos para reducir la elusión y la evasión fiscal. Ahí los países de América Latina, incluido México, ¿no?, tienen un potencial muy grande para aumentar los recursos fiscales, para aumentar la recaudación, y que eso además les ayude a poder tener un espacio de política fiscal un poco más amplia, un poco más flexible, ¿no?, para poder implementar políticas contracíclicas, para poder fortalecer los programas sociales que se están implementando, los nuevos, pero también los que vienen, ¿no?, desde los años anteriores, y para, como decía anteriormente, poder fortalecer, ¿no?, la inversión pública que catalice inversión privada. Entonces, en la medida que se reduzca la elusión, se reduzca la evasión fiscal, eso claramente va a fortalecer esas áreas. Por supuesto que para fortalecer la elusión, o sea, para reducir la elusión y la evasión fiscal, no es necesario una reforma fiscal necesariamente, ¿no? Se puede avanzar en reducir la elusión y la evasión fiscal sin una reforma fiscal. Y me parece que en ese sentido la nueva administración, el gobierno, está avanzando con pasos muy claros.
Pues seguiremos de cerca todo esto, Sebastián Vergara. Gracias por estar aquí para compartirnos estos ejes principales de estos análisis y estudios económicos de este Departamento de Naciones Unidas de Asuntos Económicos y Sociales. Y bueno, queda la parte de la incertidumbre, que ahí pues no tenemos bola de cristal para saber exactamente qué va a ocurrir con el tema arancelario, las amenazas de Donald Trump para efectos de aranceles que pueden trastocar los ejes de todos nuestros países. Y bueno, México, Estados Unidos, Canadá, China, todo lo que sabemos es un enigma muy grande, pero ya está puesta a la mesa la amenaza. Por un lado, ese tema de los aranceles. Por otro lado, también en un gobierno que viene de Estados Unidos, una revisión de un tratado de libre comercio como el TEMEC, en donde bien a bien tampoco sabemos qué va a pasar. Así que, con o sin bolita de cristal, ¿qué me dirías para cerrar, Sebastián? Claro, no, muy bien, como tú dices, hay incertidumbre. A ver, para dejarlo bien, todavía nos parece que es prematuro, ¿no? Tratar de hacer De de adivinar. realizar análisis Pues sí, muy todavía no ocurre. acabados y muy específicos de cuáles podrían ser los impactos de, por ejemplo, una potencial subida de los aranceles por parte de Estados Unidos. Todavía es prematuro para entrar en esa discusión. Lo que sí, claramente, dentro de América Latina, por supuesto, México está muy expuesto. Más del 80% de las exportaciones mexicanas van al mercado de Estados Unidos, y en ese sentido vemos que potencialmente la implementación de tarifas podría tener un impacto en la economía mexicana muy significativa, si estamos hablando de aranceles por sobre el 15-20%. Ahora, por supuesto, se han mencionado otro tipo de medidas migratorias. Países de Centroamérica, El Salvador y Honduras, por ejemplo, están muy expuestos a las remesas, que son muy importantes en la economía de esos países. Pero como te decía anteriormente, hay que esperar a que estas medidas no se pongan en práctica, los plazos, y en el caso de México, por ejemplo, las tarifas, a qué productos, con qué plazo, cuáles van a ser las medidas que puede tomar México al respecto. Además, y esto lo quiero mencionar en forma bien clara, si Estados Unidos pone tarifa, eso también va a traer como impacto, no puede modificar la trayectoria de inflación en Estados Unidos. Entonces, cualquier medida, ¿no?, que se imponga va a tener va a generar una serie de efectos por diversos ámbitos, ¿no? Entonces creo que en este momento todavía tenemos que ser cautelosos y esperar para poder hacer análisis más acabados sobre esto. Te escucharemos, si nos lo permites, en su momento, cuando tengamos ya las realidades que van a ocurrir en este 2025. Así que seguiremos hablando, si nos lo permites. Y por lo pronto, muchísimas gracias por estar aquí con esta serie de informaciones muy relevantes de lo que se está viendo en estas perspectivas 2025. Gracias, Sebastián Vergara, por estar aquí. Un abrazo y feliz año que inicia 2025 para ti. Muchas gracias, Carmen, por esta posibilidad, por el interés en este informe, y un gusto participar en tu programa. Feliz